Yo te invito en esta mañana a que puedas abrir tu Biblia. Allí en el capítulo 11 de Juan, capítulo 11 de Juan, una historia que la hemos leído, la hemos escuchado predicar. Nosotros quizás mismos hemos enseñado acerca de esta historia. La Biblia habla sobre la muerte de Lázaro. Y en esta mañana quiero hablar de un tema que muchas veces, según como nosotros hemos sido formados, muchas veces nos cuesta, hermanos, saben que contarles, yo provengo de una iglesia de allí de Bella Unión, de Artigas, y provengo de una iglesia sumamente pentecostal, una iglesia donde la manifestación de Dios, de los milagros, de sanidades ocurrían todo el tiempo, liberación. Mi pastor, un pastor evangelista que amaba las almas, que predicaba acerca de eso. Dios le ha usado mucho, por mucho tiempo, para que las señales de Dios en la tierra se manifestaran. Y yo crecí en medio de ese ambiente, un ambiente de lo sobrenatural, un ambiente donde las señales de Dios, donde Marcos 16, 17 se cumplía. Y hermano, qué difícil muchas veces es entender la voluntad de Dios. Qué difícil es entender la voluntad de Dios cuando uno ha crecido en medio de las señales. Y saben que muchas veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos aprender acerca de la voluntad. Porque la Biblia habla en Marcos 16, 17 que las señales seguirán a los que creen. Y comienza a hablar allí, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y dice que estos sanarán. Esa parte de la Biblia yo la tenía bien entendida. Y yo veía cómo Dios respaldaba esta palabra. Pero me faltaba la otra parte, lo que dice el capítulo 11 de Juan. Y es lo que vamos a ver ahora. Y muchas veces, hermanos, en nuestras vidas hay un proceso de entendimiento. Cuando llegamos a la casa de Dios, cuando venimos a la iglesia, entendemos cierta parte de lo que es el cristianismo. Yo recuerdo el Espíritu Santo mientras estábamos orando, me hacía acordar a algo cuando estaba en el instituto bíblico. Recuerdo que yo venía con esta palabra en mi vida y cuando me tocó ir al primer ministerio práctico a una iglesia, yo me bajo allí del ómnibus en Montevideo y cuando miro así en un supermercado veo a una persona inválida que no podía caminar. Y yo me bajo, sabiendo que estas señales seguirán a los que creen. Me bajo, le prediqué, le hablé de Dios y le dije, permitime que yo voy a orar por vos. Dios puede hacer el milagro. ¿Y qué hice? Oré. Hermano, en ese momento no sucedió nada. Y Dios comienza a trabajar en tu vida. Dios comienza a obrar. Porque nosotros tenemos que entender a Dios que las señales siguen vigentes, que los milagros siguen vigentes, que las sanidades siguen vigentes, pero que también Dios obra a través de su voluntad, que Dios también tiene su soberanía para expresarla y para enseñarnos a nosotros. Y el capítulo 11 de Juan, el versículo 38 en adelante, vamos a leer algunos versículos. Juan 11:38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Yo quiero hablarte en esta mañana que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros lo vamos a entender, si leemos todo el capítulo mucho mejor, vamos a entender que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios obra conforme a su voluntad y a su propósito. Hermano, en mi caso, me llevó mucho tiempo entender que Dios obra conforme a su voluntad y a sus propósitos. Que muchas veces cuando yo clamo a Dios, las cosas no suceden. Y que Dios me quiere enseñar a través de los procesos, a través de la voluntad de Él, a través de sus propósitos, a través de su soberanía. Pero me costó entenderlo. Me llevó tiempo entender la otra faceta de Dios. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta mujer le reclamó al Señor. Como muchas veces nosotros, cuando no entendemos la voluntad, el propósito de Dios, la soberanía de Dios, le decimos: Señor, llegaste tarde, porque esta sanidad debería de haberse efectuado antes. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo muchas veces crecí en una iglesia donde las señales seguían y donde conocer la voluntad de Dios, conocer los propósitos de Dios, me costó. Y muchas veces llegué a pensar igual que Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y cuántas veces nos cuesta entender que Dios obra en su tiempo perfecto? Que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Muchas veces, hermano, me he sentido irrespetuoso delante de la presencia de Dios, de exigirle cosas a Dios. ¿Cómo es posible que yo, un simple ser humano, le pueda exigir algo al Dios Todopoderoso? Y muchas veces Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, entender la voluntad de Dios no quiere decir que dejemos de orar por milagro. Tenemos que seguir orando por milagro. Tenemos que seguir orando por sanidades. Tenemos que seguir orando por provisión divina. Tenemos que seguir orando por nuestra economía, por nuestra familia, para que las cosas cambien. Pero saben, hermano, debemos de entender cuándo hay que orar y cuándo hay que callar delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender que hay un tiempo para todo, que todo tiene su tiempo. El reclamo de María fue con amor y respeto hacia Jesús. Pero Jesús sabía lo que hacía, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y esto es lo que muchas veces también nos cuesta entender a nosotros, que Dios tiene el control de nuestras situaciones. Que si vos le entregaste tu vida a Dios, tu vida le pertenece y Él tiene cuidado de ti. Él tiene el control de tu vida. Yo sé que muchas veces como seres humanos nos desesperamos, nos afligimos, nos preocupamos, estamos ansiosos. Pero debemos de saber esperar en el tiempo de Dios, ese tiempo que es perfecto, en la voluntad de Dios.
Porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para clamar, tiempo para pedir, tiempo para buscar una respuesta, una intervención de Dios. Y creo yo que todos lo hemos hecho. Hemos pedido una respuesta a Dios. Hemos pedido que Dios intervenga en nuestra causa. Pero también hay tiempo para esperar en la voluntad de Dios. Y las dos formas la palabra nos enseña. Tiempo para ver las manifestaciones de Dios y tiempo para esperar que las manifestaciones sucedan. La voluntad de Dios es un misterio. Los propósitos de Dios son un misterio. Pero que muchas veces la Biblia nos enseña y nos afirma que está aquí para cada hijo de Dios. Es abrir la Biblia y someternos a la palabra de Dios, no a nuestros pensamientos, no a nuestros deseos, no a lo que nosotros queremos que suceda. Saben que Jesús le enseñó a sus discípulos en el capítulo 11 de Lucas, el versículo 2, Jesús le enseña en el Padre Nuestro y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lo que sigue dice: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si hay un modelo de oración, si queremos orar conforme a la voluntad de Dios, debemos de repasar el Padre Nuestro y debemos de someternos a cada palabra que está allí, porque fue una enseñanza directa de Jesús a sus discípulos. Y cada uno de nosotros somos los discípulos de Jesús. Lo más seguro que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿saben que lo más seguro que tenemos es la voluntad de Dios? Aunque no nos guste, lo más seguro que vos y yo tenemos es la voluntad de Dios. Yo muchas veces me choqué con muchas realidades. De orar por personas y que nada sucediera. Hermano, no me da reparo contarle de orar y que nada sucediera. Y que todo siguiera de la misma forma y en alguna ocasión que empeorara la cosa. Lo más seguro que nosotros tenemos como hijos de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando nosotros la entendemos a la voluntad de Dios, es que nosotros nos alineamos al propósito divino, a ese propósito que Dios tiene con cada hijo. La voluntad de Dios es creer en la omnisciencia de Dios. Hermano, Dios sabe todas las cosas. Muchas veces nosotros, o quizás solamente a mí me pasa que yo muchas veces cuando oro pienso que Dios no sabe lo que va a pasar mañana. Y Dios sabe lo que va a pasar mañana. El que no sabe soy yo. El que no sabe soy yo. El que tiene la visión corta soy yo. Pero Dios sabe. En su omnisciencia, Dios conoce lo que va a pasar el año que viene. Porque Dios es todopoderoso. Y cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, nos alineamos y creemos en la omnisciencia de Dios. Creemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y vaya si hemos predicado, hablado de que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿saben? Lo mejor que nos puede pasar como hijos de Dios es que esas palabras puedan bajar a nuestro corazón. Y que de nuestro corazón puedan bajar a nuestras acciones. Saber que Dios tiene el control de todas las cosas, pero caminar sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. No es lo mismo solamente tenerlo en nuestra mente, que caminar sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, sabiendo que la voluntad de Dios es lo más seguro para nosotros. Cuando un hijo de Dios camina en la voluntad de Dios, hay algo que sucede. Cuando vos y yo decidimos caminar en la voluntad de Dios, caminamos bajo la cobertura de Dios. Hermano, caminamos bajo la cobertura de Dios. Caminamos bajo el cuidado de Dios.
Caminamos bajo la seguridad de la palabra de Dios. Vemos en Génesis 12:1, tenemos un ejemplo bíblico. Que Dios le habla a un hombre y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermano, la voluntad de Dios. No le dijo lo que iba a suceder, solamente le dio una orden Dios. Y le dijo, andate, salite de ahí. Anda a cumplir mis propósitos, mi voluntad. Anda a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y muchas veces en nuestra vida sucede eso, que nos cuesta cuando Dios nos habla, nos cuesta obedecerle. Y la voluntad de Dios es esa, que podamos obedecer a Dios. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice, el que habita, es una decisión. Es una decisión caminar bajo la cobertura de Dios. Es una decisión caminar bajo la seguridad de la palabra de Dios. Hermano, Dios no obliga a nadie a caminar en su voluntad. Simplemente Dios nos muestra el camino y nosotros decidimos caminar o no en la voluntad de Dios. Pero recordemos algo, caminar en la voluntad de Dios siempre será lo más seguro para nuestras vidas. Caminar en la voluntad de Dios, caminar bajo la cobertura de Dios. Nada ni nadie te puede tocar sin la autorización de Dios. Yo cuando estaba preparando esta palabra, yo decía, Señor, yo creo en las señales, yo quiero que vos haga esto, aquello, pero yo también quiero caminar en tu voluntad. La palabra de Dios trajo tal convicción a mi vida que así como amo que Dios haga milagros, así como amo que Dios traiga sanidades, así como amo que Dios se manifieste, también comencé a amar que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Y saben que en esta mañana la palabra de Dios tiene que causar eso en nuestro corazón, que nosotros podamos abrazar la voluntad de Dios. Porque muchas veces te vas a topar en tu vida que vas a orar por algo y no va a suceder. Qué bueno es que nos dijeran otra cosa. Qué bueno es que nos digan, vas a orar y las cosas van a suceder. Pero no puedo decirte eso, porque la palabra no dice eso. Qué bueno es que nosotros podamos ser conscientes de lo que dice la Biblia. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, caminamos bajo esa cobertura de Dios. Tenemos el ejemplo bíblico más claro, la vida de Job. El enemigo pudo probar su vida porque Dios se lo permitió. Y muchas veces así sucede con nosotros. Job, un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre que no solamente ofrecía sacrificios por él, sino también por sus hijos. Un hombre que tenía cuidado de honrar, de agradar a Dios. Pero aún así, en la voluntad de Dios, Dios permitió que el enemigo tocara su vida, que tocara todo lo que tenía. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros. El ser íntegro, el ser justo, no evita que puedas pasar procesos, que vengan situaciones a tu vida. Es por eso que como cristianos debemos de andar, de caminar, de proceder siempre en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios es estar sometido al designio divino, es aceptar la dirección de Dios sobre nosotros. Saben, hermanos, la voluntad de Dios está alineado al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es el Cairo de Dios. Es el tiempo de Dios, ese tiempo perfecto, ese tiempo que lo mide Dios. Es ese tiempo donde las cosas suceden, pero por voluntad de Dios. Muchas veces nosotros hemos orado también y las cosas suceden y nosotros decimos, tremendo, Dios me está usando. No, hermano, fue la voluntad de Dios expresada en ese momento. Fue el Cairo de Dios expresando la manifestación de Dios.
No somos ninguno de nosotros. La gloria es de Él. Jesús se mueve en ese tiempo preciso. Y nosotros vemos aquí en Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice que Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania con sus hermanas, con Marta, con María. Y dice la Biblia que María era la misma mujer que había derramado el perfume, que había enjugado los cabellos, que secó los cabellos, con sus cabellos le secó a Jesús. Y Lázaro, dice la Biblia, que estaba enfermo. Así que estas hermanas enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y saben, hermanos, Jesús obra en su tiempo. Él se mueve en el tiempo preciso. Él también se mueve en el Cairo de Dios. Y esta historia de Lázaro, Marta y María está centrada en esa ciudad de Betania. Esa ciudad donde Jesús visitaba con frecuencia, donde Jesús iba a descansar. Y lo que podemos aprender de esta historia es que el Señor tiene un tiempo preciso para obrar. Porque el pedido de estas hermanas fue: Señor, el que amas está enfermo. Y sin duda que Jesús amaba a este hombre. Esta historia comienza con la enfermedad de Lázaro, el que amaba a Jesús, su amigo. Jesús amaba de manera especial a toda esta familia. Pero ¿qué hizo Jesús? No solamente que no obedeció a la orden de María, de Marta y María, sino que dice la Biblia que se retrasó, se quedó 2 días más. Y es el Jesús en el cual nosotros creemos. Pero saben que en esta historia Dios nos quiere enseñar su voluntad, que no es en el tiempo de María, que no es en el tiempo de Marta, que no es en el tiempo nuestro, es en su tiempo. ¿Por qué Jesús no impidió la muerte de Lázaro? Quizás al leer esta historia nos ponemos a pensar: ¿por qué Jesús, si Él lo amaba? ¿Por qué no impidió la muerte de este hombre? Pero Jesús le dio una respuesta a esos mensajeros que venían. Y dice el versículo 4, le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero muchas veces nosotros no entendemos esta parte. Solamente queremos que Dios obre en nuestro tiempo, en el cronos, en el tiempo que nosotros podemos manejar. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios se mueve en el Cairo, en su voluntad. Y quizás a Marta y María le costó entender esto. Pero Jesús le dejó una gran enseñanza y nos deja a nosotros una gran enseñanza. En la omnisciencia de Jesús, Él sabía que Lázaro iba a morir. Cuando ellos le mandaron el mensaje: tu amado amigo está enfermo, Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir. Jesús tenía propósito divino a través de esta situación. Hermano, ¿y cuántas veces? A mí me ha pasado muchas veces no entender los planes de Dios, no entender la forma que Dios obra. Y saben que muchas veces Dios me confrontó: no tenés que entender, tenés que creer. Tenés que creer en mi voluntad. Tenés que creer en lo que yo tengo para ti. Tenés que creer en mis tiempos. Las situaciones difíciles que cada uno de nosotros podamos estar atravesando, nunca va a tomar por sorpresa al Señor. Nunca va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que va a suceder. Jesús postergó un milagro de sanidad porque las hermanas le dijeron: Jesús, tu amigo está enfermo. ¿Qué esperaban las hermanas? ¿Qué esperaba Marta y María? Que Jesús lo sanara. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Jesús postergó un milagro de sanidad por un milagro de resurrección. Y quiero repetirte esto. Marta y María buscaban una sanidad. Y Jesús postergó un milagro de sanidad por un milagro de resurrección.
para que todos pudieran ver el poder incomparable del Hijo de Dios. Para Jesús una sanidad o una resurrección es lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios todopoderoso. Quizás para nosotros, a nosotros nos llama la atención. Quizás a nosotros que Dios sane un dolor de muela, a que Dios arranque un cáncer, muchas veces le damos más importancia a lo segundo. Pero para Dios es lo mismo. La enfermedad y la muerte de Lázaro era traer gloria a Dios, era manifestar la gloria de Dios. Jesús, por medio de esta enfermedad y de la muerte de su amigo, quería enseñarle a esta familia a que ellos afianzaran su fe en Él, en los discípulos. Había 12 personas que andaban con Jesús. Jesús sabía que su tiempo aquí en la tierra era corto. ¿Cómo le iba a enseñar a sus discípulos si no era a través de procesos? Y Jesús quería enseñarle y que los discípulos afianzaran su fe en Él. ¿Por qué? Porque Él sabía que después de 3 años Él moriría en la cruz y ascendería a los cielos. Pero eran los discípulos los que tenían que seguir con ese trabajo que Él venía haciendo. Los cristianos no estamos libres de pasar por tiempos difíciles, por tiempos de enfermedad. Pero muchas de esas enfermedades es para que demos gloria a Dios en medio de ellas. ¿Alguna vez ha dado gloria a Dios por estar pasando alguna situación difícil? ¿Ha dado gloria a Dios porque está enfermo? Y quizás puede sonar raro. Pero dice, ¿cómo podemos dar gloria a Dios por una enfermedad? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios cuando hay escasez? Pero hermano, la palabra de Dios nos enseña que esta enfermedad y muerte de Lázaro era para la gloria de Dios, para dar gloria a Dios, para que esa fe en los creyentes, en los discípulos, fuera afirmada, para que las familias que estaban allí con Él, alrededor de Él, pudieran conocer a Jesús. Nunca vamos a entender cómo Dios obra, pero sí tenemos la posibilidad de creer como Dios obra. Nunca vas a entender los propósitos de Dios. Yo creo que las hermanas de Lázaro no lo entendían, pero Dios nos da la oportunidad de creer en el tiempo perfecto que Él obra en nuestras vidas. A mí me pasa. Un hombre muy racional, muy racional. Todo tengo que entenderlo. Pero el reino de Dios no es entender. El reino de Dios es fe. El reino de Dios es fe en Jesús. No es entendimiento. Hermano, cuando nosotros logramos romper esta idea de nuestras vidas, y cuando nosotros caminamos en fe, le creemos a Dios. Esto no quita que seamos personas organizadas, que seamos personas que planifiquemos todo lo que queramos, pero todas las cosas dependen de Dios. Nosotros planificamos, pero Dios bendice esa planificación o no. Los planes de Dios se expresan o no. Planifiquemos todo lo que queramos como persona, como familia, como iglesia. Pero después estamos sujetos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere sobre nuestra vida, a lo que Dios quiere en nuestra familia. Sin duda que la fe no nos hace personas irresponsables, sino que como seres humanos debemos de seguir planificando cosas, creyendo en lo que viene delante, pero después estamos sujetos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces en nuestras vidas el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, Dios la utiliza para enseñarnos. Y qué difícil es cuando alguien te dice, esta enfermedad, Dios te quiere enseñar algo. No es sencillo escuchar esa frase.
Porque lo que queremos es que Dios nos sane. Porque no queremos sufrir. Pero saben, hermanos, que al pasar el tiempo nosotros nos damos cuenta que Dios quería enseñarnos. Entendemos la voluntad de Dios. Y después que pasamos todo decimos, Señor, tú me querías enseñar. Que Dios nos ayude como cristianos a creer, a caminar, a saber que andamos en la voluntad de Dios. Muchas veces cuando nosotros no creemos en la voluntad de Dios, caemos en el error de cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no bendice mi economía? ¿Por qué Dios no salva a mi familia? ¿Por qué no sucede esto o aquello? Comenzamos a cuestionar el amor de Dios. Cuando nosotros sabemos una cosa, que Jesús ya murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Jesús murió? Eso es suficiente. Eso es suficiente. No necesitamos más nada. Lo que necesitamos es ser salvos. Hermanos, yo quiero que en esta mañana la palabra de Dios nos confronte y desprenda de nuestra vida ese conocimiento racional, humanista, que muchas veces está arraigado en nuestro corazón. Que en esta mañana la palabra de Dios nos haga entender que su voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Jesús ya hizo todo. Jesús ya te salvó. No necesitas más nada. Todo lo que venga después es voluntad de Dios. Todo lo que venga después es gracia de Dios. No nos merecemos, pero Él aún así nos sana. No nos merecemos, pero Dios sigue salvando a nuestra familia. No nos merecemos, pero Él nos sigue sosteniendo. En esta mañana, que el Señor nos enseñe que lo que Él vino a hacer ya lo hizo. Y fue morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Un cristiano que es maduro en su fe sabe que nada podrá separarlo del amor de Dios. Nada. Nada te puede separar del amor de Dios. Cuando nosotros somos maduros, cuando nosotros hemos entendido la voluntad de Dios, incluso en las peores dificultades. En esta semana yo en mis oraciones le decía, Señor, hazme entender esto. Nada me puede separar de tu amor. No importa las situaciones límite que estemos viviendo en nuestra vida. Nada te puede separar del amor de Dios. Hermanos, si estamos en las manos de Dios, Él cuida de ti. Él cuida de ti. Quédate tranquilo que si vos sos responsable, ¿cómo no va a ser Dios contigo? Quédate tranquilo que si nosotros sabemos cuidar a nuestros hijos, ¿cómo Dios no te va a cuidar? El capítulo 8 del versículo 35 en adelante de Romanos dice que Él ya entregó todo, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas que le pidamos? Si Él entregó lo mejor que tenía, ¿cómo no te dará esa sanidad? Si Él entregó lo mejor que tenía, ¿cómo no te dará ese milagro? Si Él entregó lo mejor que tenía, ¿cómo nos salvará tu familia? Claro que sí, Dios lo hará, porque Él ya hizo lo máximo y todo lo que venga después será nada comparado a la obra de la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros, obviamente, queremos como seres humanos que Dios actúe como nosotros esperamos. María y Marta esperaban eso de Jesús. Hermanos, si nosotros nos ponemos en la historia, esta familia, cuando Jesús pasaba por Betania, Jesús se quedaba en su casa. Jesús venía a dormir a la casa de Marta, de María. Ellos le preparaban comida, lo atendían a Jesús, cuidaban de Él. Eran personas cercanas. ¿Qué esperaban estas personas? Naturalmente, que Jesús viniera y sanara a Lázaro. Era lo natural, era lo que tenía que pasar. Pero debemos de entender algo trascendental. Dios siempre obrará en su voluntad. Hermanos, si Dios hoy te sana,
Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios hoy trae un milagro sobre tu vida, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dios siempre obrará en su voluntad. Y estoy convencido de algo. Nadie puede torcer una decisión del Señor. Nadie. El Dios Todopoderoso está sentado en su trono. El Dios Todopoderoso está sentado en su trono. Nadie puede torcer la soberanía de Dios porque Él está por encima de la creación. Nosotros somos la creación. Él es el creador. Nosotros como cristianos debemos aprender a confiar plenamente en Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. La voluntad de Dios está por encima de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades. La voluntad de Dios está por encima de nuestros deseos, de nuestros anhelos y de nuestras necesidades. En la vida de Marta y María habían deseo, habían anhelo y había una necesidad. Una necesidad que era real. Su hermano estaba muerto. Si nosotros nos ponemos en el lugar de estas dos mujeres, ¿qué pensaríamos nosotros? Jesús amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, amaba a esta familia, porque había un vínculo con ellos de amistad. Pero cuando ellos le pidieron que viniera por Lázaro, la respuesta de Jesús fue que no. Jesús no fue. Y no solamente que no fue, se alejó en sentido opuesto. ¿Qué pensaríamos nosotros si el amado de nuestro corazón, si nuestro Dios nos dice no? ¿Saben qué tremendos somos nosotros como seres humanos? Siempre concebimos el sí. Siempre en nuestra mente cuando pensamos, Dios dirá que sí, Dios obrará. Y como que el no lo hacemos desaparecer, como que no existe. Pero aquí Dios le enseñó a esta familia que el no es parte de su voluntad. Y muchas veces, aunque nos cueste aceptar, aunque nos cueste darle gloria a Dios, el no también será parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre está por encima de nuestros deseos, de nuestros anhelos y de nuestras necesidades. La Biblia afirma que Jesús se quedó 2 días más después de recibir el mensaje de estas personas. Humanamente yo pienso, qué desilusión para María y para Marta. Qué desilusión. Porque esperaban otra cosa. Jesús no solamente quería glorificar al Padre a través de esta enfermedad, quería manifestar su poder de resurrección en su amigo Lázaro. Por supuesto, María y Marta no lo entendían en el momento. Jesús, hermano, quiero que quede claro algo en esta mañana. En su voluntad, en su soberanía, Jesús nunca va a llegar tarde. Hermano, Jesús nunca va a llegar tarde. Aunque te parezca que Jesús llegó tarde. Yo creo que María y Marta pensaban eso. Que Jesús se había demorado 2 días. Pero déjame decirte una cosa. En tu vida, Jesús nunca va a llegar tarde. Lo que pasa es que la voluntad de Dios se va a expresar siempre. Jesús le dijo en el 11:40, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sin duda que por medio de esta muerte Jesús quería enseñarle a María y a Marta, a los que lo rodeaban, a los judíos que estaban allí llorando la muerte de Lázaro, a los discípulos que andaban con él, quería enseñarle que el Hijo del Hombre era Dios, que Él está por encima de lo natural, que Él está por encima de la muerte, que la muerte no tiene autoridad sobre Él.
Jesús quería enseñarle el poder y la autoridad, que Él está por encima de todas las cosas, que Él tiene el control sobre todo. Y yo creo que es eso lo que Dios también nos quiere enseñar muchas veces. Él está por encima de todo. Tranquilo, tranquila. Él está por encima de todo. Nada lo gobierna porque Él es soberano. Jesús espera de cada uno de nosotros como hijos que nosotros podamos tener una fe real en Él, una fe sincera, una fe que no tenga dobleces. Si decimos que creemos, si afirmamos que creemos en Dios, si afirmamos que la soberanía y la voluntad de Dios la hemos entendido, va a pasar algo en nuestras vidas. La preocupación ya no va a tener lugar en nosotros. La preocupación ya no tendrá lugar en nuestras vidas. Muchos de nosotros no confiamos en los procesos de Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios obre en nuestro tiempo. Pero Dios nos llama en esta mañana a creerle. Pero a creerle a Él por encima de las situaciones que podamos estar viviendo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada cuando le crees, cuando confías en Él, cuando algo está sucediendo en nosotros, pero aún en medio de esa situación permanecemos firmes en Él. Hebreos 11:6 dice que Dios se agrada cuando vos y yo le creemos. Creer sin importar la situación. Muchas veces en la vida de estas hermanas la esperanza humana había muerto. Porque primero Lázaro estaba enfermo. Después Lázaro murió. Y para el ser humano la muerte es como lo peor que nos puede pasar. Cuando hay una muerte, las esperanzas mueren. Humanamente pensándolo, las esperanzas mueren. Pero saben que en esta historia, cuando la esperanza humana murió, comenzó la esperanza en el Dios sobrenatural, en el Dios de los milagros. Y Marta le dice en el versículo 39, Señor, 4 días hace que murió, debe de haber un olor espantoso. Y era verdad. Para Marta no se podía hacer nada. Dice, Señor, ya está. Ya hace 4 días. Ya está, mi hermano, aceptamos que no hayas venido. Está bien. Él está muerto. Pero nosotros sabemos algo, hermano. Para el que cree, todo es posible. Aunque la esperanza humana haya muerto en tu vida, yo te animo en esta mañana que para el que cree, todo sigue siendo posible. Aunque la muerte visite tu vida, para el que cree, todo es posible. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Yo no sé por lo que estás atravesando en este día, en este tiempo, pero yo te animo por la palabra de Dios, que le podamos creer al Señor, que sigamos orando, que no te detengas en tu oración, que sigas clamando al Señor. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y saben que el Espíritu Santo nos va a dirigir cuando debemos de orar y cuando debemos de hacer silencio ante el Señor. El Espíritu Santo nos va a dirigir cuándo va a haber que orar por un milagro y cuándo va a haber que callar. No se trata de cuán difícil es la situación que estés atravesando. Jesús sigue siendo Rey.
Jesús sigue siendo Señor. Él sigue sentado en su trono. No hay límite cuando le creemos a Jesús. Cuando la voluntad de Dios se alinea a tu fe, el milagro sucede. Y nosotros lo vemos aquí, que Jesús le gritó a Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué sucedió? En el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, pero en su tiempo, no en el tiempo de María y de Marta. En el tiempo de Dios, Lázaro salió de la tumba. Hermano, en esta mañana, si nosotros entendemos el tiempo de Dios, si nosotros creemos en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, una resurrección sucederá en tu vida. Una sanidad sucederá. Pero debemos de creer en el Cairo de Dios, en ese tiempo preciso de Dios. Porque yo estoy seguro, Jesús nunca va a llegar tarde a tu vida. Jesús nunca va a llegar tarde. Él va a llegar en el momento exacto. Él va a llegar en el momento preciso. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero Jesús siempre obra en su voluntad y en su soberanía. Si estamos orando por alguna situación, el Señor te dice algo de esta mañana. Confía. Confía. Sigue prendido de la mano del Señor. No te suelte. Esa es tu seguridad. Esa es mi seguridad. Permanecer en Dios. Permanecer en Cristo. Y cuando permanecemos en Él, lo sobrenatural sucede. Porque el tiempo de Dios sigue siendo perfecto. El tiempo de Dios en nuestra vida sigue siendo perfecto. Aunque muchas veces nosotros podamos creer que Jesús está llegando tarde a algo. Pero déjame decirte, Jesús llega a tiempo. Y yo creo que este es el día.